Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de la Esfera Dorada? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Daniel Gutiérrez y estoy muy contento de traer una emisión más de La Esfera Crítica. El día de hoy te traigo la reseña de un festival de teatro que acaba de finalizar hace algunas semanas. Pero antes de entrar en los detalles, te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like a nuestra página de Facebook, nos sigas por Instagram y por supuesto visites el blog de La Esfera Dorada. Abajo en la descripción te dejaremos los links para que nos puedas localizar con mayor facilidad. El festival del cual te quiero hablar es la 14ª edición del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz, el cual se llevó a cabo del 5 de julio al 2 de agosto en diferentes estados de la República. Su finalidad es llevar diferentes monólogos a ciudades que conforman un circuito donde se presentarán estas obras. Este circuito fue conformado por los siguientes estados: Sonora, Sinaloa, Durango, Coahuila, Tamaulipas, Michoacán, Jalisco, Guanajuato, San Luis Potosí, Colima, la Ciudad de México y por primera vez se presentó en el estado de Veracruz. En esta edición seleccionaron 7 monólogos, los cuales fueron seleccionados por una convocatoria en la que se especificaba que las obras debieron de haber contado con 8 funciones previas y con un montaje de fácil movilidad, ya que estarían presentes en estos 12 estados. También se especificó que el tema y el público al que iban enfocadas estas obras para su inscripción eran completamente libres, por lo que el público pudo apreciar una variedad de trabajos en su temática y en sus enfoques y también en su calidad, que es de lo que quiero hablar el día de hoy. El orden de las obras fue igual para todos los estados. Primero se presentó la obra proveniente del estado de Chiapas, Casquito, de la compañía de teatro La Pochota. Texto, actuación y dirección de Joan Alexis Robles. Este monólogo nos narra la historia de Casquito, un niño que vive en la comunidad Cabeza de Toro a las afueras de los manglares chiapanecos, y cuestiona el ejemplo que los adultos le dan a los niños, como por ejemplo el machismo que se hereda de los padres a los hijos. Cabe de destacar en esta obra la presencia escénica y el trabajo corporal del actor, ya que su energía estuvo todo el tiempo arriba y sus movimientos fueron fluidos y precisos y marcaban cuando era un personaje, cuando era otro personaje, si estaba narrando, si estaba dialogando, lo cual hizo que todo fuera muy claro. Sin embargo, a pesar de contar con esta agilidad corporal, su dicción falló en muchas ocasiones, ya que no se escuchaban algunas palabras. Sin embargo, esto no afectó a la comprensión de la historia, la cual fue contada con los mínimos elementos escenográficos. Contaba solo con la presencia del actor en escena, una iluminación que delimitaba el espacio escénico sobre el cual iba a transitar el actor, y al fondo estaba un tul gigante donde gracias a la iluminación se lograban crear unas imágenes metafóricas que tenían que ver con todo este contexto de la obra que les estoy contando. Antes de iniciar la obra, el actor mencionó al público cuáles fueron las razones que lo llevaron a crear este montaje, y él mencionó que era para llevar teatro a su comunidad, y que a pesar de que no era una obra para niños, la mayor parte del público era infantil. Y esta breve introducción que hizo sobre los motivos de esta obra pues también hacen comprender por qué fue que eligió el cuerpo como base de todo este monólogo, o sea, la energía más allá de todos los aspectos visuales o de utilería o de escenografía, ya que mencionó que la obra la realizaba en el patio de su casa. Esto demuestra que para hacer teatro no existen barreras ni fronteras, ni tampoco decir que no tengo un espacio para hacer teatro o que no cuento con los recursos necesarios, cuando aquí, bueno, es que fue un claro ejemplo de lo mínimo que se necesita para hacer teatro: un actor y un espectador. Por lo que la Esfera Dorada la califica con 4 esferas. La segunda obra que se presentó fue la proveniente de la Ciudad de México, Cihuatl, de Huidas, Guerrillas y Fandangos, de Ana Rosel, Abril Mondragón
y Braulio Amadís, quien también fue el director de la obra. La actriz de esta obra fue Abril Mondragón. La historia narrada por Abril nos cuenta cómo su familia de generación en generación han tenido conflictos con el gobierno en el estado de Guerrero. Sin embargo, gran parte de esta historia no se logró entender y apreciar porque la energía de la actriz fue baja y plana en todo momento. Un volumen de voz bajo, sus movimientos, su corporalidad fue la misma todo el tiempo, lo cual provocó que los códigos de cuando un personaje entra, cuando otro sale, si es ella narrando, si era otros personajes como su tía o su abuela, no se lograban apreciar, no se lograban entender, y tampoco la iluminación ni los aspectos de multimedia lograron apoyar estos cambios de personaje y de ambiente, salvo por uno que era una presentadora de televisión que daba unas noticias. Era el único cambio que sí era entendible, porque había un cambio de vestuario muy sutil, ya que utilizaba un saco y había un especial en cenital para que marcaba la posición de este personaje. Y nada más, aparte que decía su diálogo como una presentadora de noticias, pero era lo que más claro quedaba. De ahí en fuera, todo lo demás fue plano y pues narraba cosas de la historia que eran muy fuertes, que eran trágicas para el momento, para las personas, pero Abril no pudo llegar a proyectar toda esa angustia, todo ese coraje que ha pasado su familia contra el gobierno, porque todo el tiempo fue igual, fue lo mismo, y no se logró apreciar todo este discurso político. Al final, donde cierra con un fandango y que invita al público, incluso ese baile final que hizo fue muy bajo de energía. El público que no subió al escenario porque los invitó a tomar mezcal no entendió si ya se había acabado la obra, si era parte de la obra y seguía, o qué era lo que pasaba, hasta que alguien aplaudió y bueno, ella dio las gracias y ya se entendió que ya había finalizado la obra. Debido a estos aspectos, la Esfera Dorada la califica con 2 esferas. La tercera obra que se presentó fue la del estado de Jalisco, llamada Las Estrellas en el Castillo. Una obra de la compañía Escena Imprudente y actuada por Laura Araceli Gutiérrez Ibarra. Una obra realmente redonda. Realmente fue una obra de esas obras que tú vas a ver y te dan ganas de hacer teatro, te dan ganas de salir del teatro y decir: voy a montar una obra, quiero montar una obra, quisiera montar una obra. No estoy diciendo que esta obra haya sido la perfecta ni es la mejor que he visto en mi vida, sin embargo es un trabajo limpio en todos los aspectos. Esta obra nos narra la historia de Úrsula, una niña que vive con su abuela y su padre. Sin embargo, un día pues le llega una carta de su padre que le dice que tiene que ir a un lugar, a un castillo en el cual encierran a las personas malas. Obviamente lo que está diciendo, y que explícitamente se dice después, es que lo meten a la cárcel. Úrsula no entiende el por qué, no se especifican muy bien las razones. Tiene varios temas, por ejemplo, el bullying, porque sus amigas en la escuela la rechazan porque su papá está en la cárcel. Ella de pronto, a raíz de este bullying que le hacen en la escuela, pues ella empieza a tener un resentimiento con su papá porque lo quiere tener cerca. Sin embargo, pues tiene que aprender que son etapas de la vida y que a veces las personas cometen errores. Toma unas clases de ballet y conoce a una maestra que pues ella la acepta como es y le dice que pues con la danza pues saque todo eso que tiene. Así es como va aprendiendo ella sobre la vida y al final perdona a su papá. Y una disculpa que haya dicho toda la historia, pero es que la verdad creo que es una historia que se puede contar, pero que uno la puede contar porque realmente es una anécdota sencilla, tampoco es tan compleja. Sin embargo, lo destacable aquí es cómo fue creado. Esta obra fue la única que utilizó el recurso de teatro de objetos y de títeres, lo cual también hace que la obra tome otra dimensión. Porque, bueno, la obra sí está específicamente dirigida a niños a partir de 3 años. Decía en el programa que esa obra era a partir de un público de edad de 3 años.
lo cual era evidente. Sin embargo, pues la manipulación del títere y de los objetos por parte de Laura eran muy buenos. Sí podías ver todas esas imágenes, todo ese ambiente en el cual se desenvolvía el personaje de Úrsula, podías verlo reflejado en los movimientos y en los objetos. Y también ayudó mucho la buena voz, la buena dicción de la actriz. Se entendía perfectamente la historia. Además, la escenografía era limpia, era muy limpia y tenía tenía una visión futurista, porque todo era en blanco y utilizaba un pequeño buró con ruedas, minimalista, en color blanco también, y al fondo utilizaba una pantalla donde proyectaban imágenes. Pero esta pantalla tenía una forma circular, y la iluminación también ayudaba mucho a crear los estados de ánimo, a crear los ambientes, y encajaba muy bien con toda la historia, por lo que la Esfera Dorada la califica con 5 esferas. La cuarta obra que se presentó fue La representante del estado de Veracruz. Así es. Fue la obra Ich Dietrich von El inusitado romance de Petrek Bol, escrita y dirigida por Martín Zapata y actuada por Martín Tadeo Zapata. Una obra que, al igual que la de Casquito, tiene los mínimos recursos escenográficos. Solo un actor, una silla y una iluminación que delimita el espacio por el cual se va a desarrollar toda esta historia. Y que, como su nombre lo dice, es un romance inusitado de este personaje llamado Petrek Bol, que tiene una vida aburrida de oficinista, donde odia su trabajo, donde le va mal, y de pronto una noche conoce a una chica llamada Sara, de la cual se enamora, y al siguiente día pasan una serie de situaciones que hacen dudar si realmente conoció a esa mujer o no la conoció. A grandes rasgos, esta es la historia. Y lo que tiene de interesante es que utiliza un lenguaje que al parecer es inventado, porque bueno, uno como espectador no puede saber, si no conoce de idiomas, no puede saber si realmente es alemán, es ruso, es checo, porque tiene un acento europeo. Sin embargo, al parecer es un idioma inventado por el autor, y que también juega con algunas palabras en español. Esta característica no se vuelve tan importante, porque si llegas a entender qué es lo que te está tratando de decir el personaje, porque bueno, utiliza una corporalidad específica, la cual no explotó, porque su energía y sus movimientos se veían algo incómodos. Se veía como si esta obra fuera presentada para espacios más pequeños que en la sala en la que se presentó. Se notaba algo incómodo al ir de un lugar a otro, como si no fuera a llegar al lugar que tiene que llegar cuando camina. Y la voz, el volumen de la voz siempre fue bajo. Entonces también en algunas ocasiones, junto con este idioma inventado y su voz, pues no se entendía muchas veces qué es lo que trataba de decir. No se entendía ni las partes en las que hablaba en español, y entonces se volvía todo muy monótono, porque la mitad o más de la mitad de la obra no pasaba nada interesante, hasta que va descubriendo quién es este personaje de Sara, que ya es casi al final. Y aunado a esto es que hay muchos silencios en la obra, y lo cual lo vuelve de pronto un poco tedioso, y no ayudó mucho la proyección del actor. Uno como espectador muchas veces perdía la atención en la obra, perdía la atención en lo que estaba pasando. Además, fue una obra muy accidentada en cuanto a lo técnico, porque se escuchaba el ruido de las bocinas, zzzz, y en algunas ocasiones entró un audio, una música que no era la que pertenecía a la obra. Eso era muy claro, porque de pronto entraba y hasta el mismo actor se sorprendía de que entraba esa música. Y bueno, había público que llegó tarde y que de pronto se levantaba, entonces también se escuchaba mucho los pasos del público. Fue una obra accidentada. Y pues debido a todas estas características, la Esfera Dorada la califica con 3 esferas. La quinta obra que se presentó fue otra del estado de Jalisco, llamada Lluvia, 160 letras para volver a empezar, de la compañía Paralelo Teatro.
Dirección de Susana Romo, texto y actuación de Alejandro Rodríguez. Esta obra nos cuenta la vida de Ulises, un chico que vive en la ciudad de Guadalajara y que tiene que ir creciendo y aprender situaciones de la vida, situaciones del amor, ya que Ulises se enamora de una chica llamada Lluvia, la cual conoce cuando él es un niño y después la vuelve a ver cuando es un adolescente, y sus vidas han cambiado. Y a través de esta historia también nos va contando diferentes situaciones que pasó la sociedad mexicana desde los años 80 hasta principios del 2000. La actuación, la dirección, el uso de la escenografía, de la utilería, la iluminación fueron muy bien ejecutados por parte de la compañía Paralelo Teatro. La actuación de Alejandro Rodríguez fue muy buena, con un muy buen volumen de voz. Sin embargo, también le afectó la dicción. En algunas ocasiones no se apreciaban algunas palabras, pero esto no dificultó el entendimiento de la historia, y sus movimientos eran muy precisos y era muy evidente que la mayor parte de los trazos y de los movimientos fueron coreografiados. Algo que se recalcó mucho en esta obra fue lo cíclico de la vida, del amor e incluso de la naturaleza, ya que se hizo un juego entre Lluvia, el personaje, y la lluvia que cae de manera inesperada. Se recalca mucho esto cíclico, esto que vuelve a pasar, esto que para que haya lluvia tiene que haber calor, y del calor se forman las nubes, y de las nubes cae el agua, y así el amor. Para que haya el amor tienes que conocer a alguien, te tienes que enamorar, te tienes que decepcionar, te tienes que volver a enamorar, para así ir creciendo y aprendiendo sobre el amor y sobre las situaciones de la vida. Lo cíclico también se presentaba en esta obra en las cuestiones sociales, ya que había una metáfora en la que se veía como todos estos acontecimientos históricos que han sucedido en la sociedad, tanto nacional como internacional, han afectado y cómo se vuelven a repetir. Por ejemplo, cuando se elige a un presidente el cual resulta ser malo, existen protestas, marchas, pero no pasa nada. Entonces vuelven otra vez las elecciones, se escoge otra vez a un mal presidente y otra vez vuelven a haber marchas, protestas, desaparecen gente, jóvenes sobre todo, estudiantes, etcétera, y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir, y pues vuelve a caer todo en una cuestión cíclica de la sociedad. Y eso también se ve representado en esta obra, la cual, como se puede apreciar, pues engloba varios temas. Por lo tanto, y debido a todas estas cuestiones de ser una obra que aprovechó todas sus condiciones, aprovechó todos sus elementos escenográficos, de utilería, su actuación, su dirección, su iluminación, la Esfera Dorada la califica con 5 esferas. Las últimas obras que se presentaron dentro del Festival de Monólogos Teatro a una sola voz fue No soy un fracaso, de Claudio Valdés Curi, y la actuación de Rodrigo Carrillo Tripp. Esta obra no la pude ver, por lo cual me reservaré de hacer los comentarios sobre este montaje, pero el que sí vi fue el que cerró, que fue la obra proveniente de la Ciudad de México, Tijuana, de la compañía Lagartijas Tiradas al Sol, actuada y dirigida por Gabino Rodríguez. Esta obra pues nos narra la experiencia o experimento que realizó Gabino Rodríguez al irse a Tijuana a trabajar en una fábrica con el salario mínimo, y ver cómo es que pues se vive en estas condiciones donde se ganan 50, 60 pesos por día, y lo hizo durante 6 meses. Sin embargo, se nos cuenta en la historia que no pudo llegar a estos 6 meses, sino a 5, debido a que tuvo unos problemas. Se presenta como un documental. En una pantalla se nos muestran imágenes que él grabó con lo que él menciona, una cámara escondida de aquel lugar donde se fue a vivir en Tijuana, y nos va narrando pues todo este proceso. Y también durante las proyecciones se nos muestra una entrevista donde él va contando cuáles fueron los motivos de crear este montaje y realizar este experimento. Pienso que la obra pues no ocupó de realizar una gran actuación, porque en realidad todo el tiempo estuvo contando y se apoyaba mucho con las imágenes que se proyectaban, y al momento de pues hacer otro personaje o de hacer alguna mímica del lugar en donde estaba, no se potencializó, porque se apoyaba mucho en las imágenes y también en la utilería de la obra. Sí, es claro la historia, la dicción a veces le fallaba, pero pues como anécdota es muy claro. Sin embargo, yo pienso que todo el tiempo, más que denunciar una situación que se vive en el país, en México, sobre esta cuestión de los salarios mínimos, más bien enunciaba
no denunciaba, siempre era recalcar algo que sabemos que existe y que sí puede causar algo de enojo. Sin embargo, pues yo también me pregunto, si tú como actor, tú tienes la posibilidad de salir de esa situación y pues puedes llegar a tener una experiencia, pero no le encontré el motivo de por qué hizo eso, porque realmente pues tampoco se nos muestra si realmente pasó. No ayudó a esas personas con las que estuvo viviendo un tiempo, porque durante la historia se nos cuenta que tuvo una especie de empatía con las personas la familia que le rentaba el cuarto, y lo único que hizo fue que su salario, su finiquito de cuando salió de la fábrica, pues le regaló un viaje al mar por 1 hora. Realmente eso, pues a mí me parece algo que molesto, porque creo que pues si realmente te importó pudiste haber hecho más. Pero bueno, eso ya es cuestión de cada quien, porque tampoco está obligado a hacerlo, y tampoco está obligado pues a ayudar a la comunidad, lo cual pues tampoco se menciona que se haya hecho, si es que todo este experimento se hizo, porque uno puede tener de pronto dudas de a ver si esto realmente pasó o no pasó, si realmente lo hizo o no lo hizo, y si lo hizo, bueno, ¿por qué no pudo haber hecho más? Y ¿por qué no hace un reclamo más allá de solo mostrar algo que ya se sabe? Si es una situación que no se había vivido personalmente por parte del actor, pues también creo que también pienso que puede parecer una falta de respeto para esas personas que sí lo viven día a día y que sí lo sufren. Algo que me llegaba a cuestionar cuando veía esta obra era ¿por qué Tijuana? ¿Por qué este lugar? ¿Y por qué no otro? ¿Por qué no otro que vive lo mismo, que tiene esa misma situación? Porque no es algo exclusivo de la ciudad de Tijuana. Al principio sí se dijo una situación que había pasado con la devaluación del peso y la situación de las fábricas en el norte del país. Sin embargo, no creo que ese haya sido un motivo contundente para realizar ese trabajo en esa ciudad. Quizás sea por lo mítico que es, por lo que se menciona en la televisión, en libros, el imaginario que se tiene de ese lugar. Sin embargo, creo que se pudo haber elegido cualquier otro lugar y tal vez se pudo haber hecho algo mejor. Y por todos estos motivos, la Esfera Dorada la califica con 3 esferas. En conclusión, este festival de monólogos es bueno que se tengan estas iniciativas para presentar este tipo de trabajos donde solo hay una persona actuando, lo cual también es una cuestión, también es algo muy heroico, muy valiente, creo yo, porque enfrentarse al público, una sola persona que mantenga la atención, que maneje todos los cambios de la historia, que maneje ritmos, corporalidad, energía, pues realmente es de aplaudirse. Problemas que en general en las obras hubo, la dicción, la proyección y la adecuación escénica. Les recuerdo que si les gusta lo que presentamos en Esfera Dorada, se suscriban al canal, le den like a nuestra página de Facebook, nos sigan por Instagram y por supuesto visiten el blog de la Esfera Dorada. Yo soy Daniel Gutiérrez, hasta la próxima.